que estén conectadas hoy desde América y desde acá, desde aquí, desde Canarias y desde la península, pues buenas tardes. Para mí es un gusto, no estaba previsto que presentara yo a Facundo Quiroga Martínez, era precisamente el investigador principal de la Universidad de La Laguna, Pepe Saturnino Martínez, pero por cuestiones personales no ha podido estar, así que, bueno, yo estoy encantada de presentar a Facundo. Bueno, se trata de Facundo García Martínez de un profesor investigador con una sólida, creo yo, a pesar de la juventud, sólida trayectoria académica en el ámbito de la economía de la educación, también en contabilidad y políticas públicas, y con una dedicación en docencia universitaria plena y tanto, obviamente, también en investigación aplicada y también en gestión institucional. Digamos que tiene experiencia en esos tres ámbitos y es importante esto. Combina además una formación doctoral de carácter internacional con experiencia de liderazgo académico y proyectos financiados tanto a nivel nacional como internacional. Voy a destacar algunas cuestiones. Es doctor en, como decíamos, en Ciencias Económicas por la Universidad de Oviedo y por la Universidad Nacional de Córdoba. Su tesis, Evaluación del Sistema de Educación Superior Argentino y su impacto en la productividad individual. Las líneas de investigación pues tienen que ver un poco con el ámbito de economía, pero también de economía de la educación, economía laboral, análisis envolvente de datos, evaluación de políticas públicas, contabilidad pública y métodos cuantitativos. Actualmente es profesor adjunto de la Universidad Nacional de Córdoba y es investigador miembro del CONICET. Todas sus publicaciones, las últimas publicaciones científicas están en revistas indexadas y cuenta ahora mismo con 3 tesis doctorales que está pues dirigiendo, tutorizando activamente. Esa tesis doctoral o esa línea tiene que ver con bastante versatilidad, diría yo, que tiene por un lado que ver con el tema, el ámbito de la educación, pero también contabilidad pública y también equidad de género. Cuenta con experiencia, como hemos dicho, de gestión universitaria y destacar, pues bueno, que ha tenido distintas estancias internacionales. Acabamos de disfrutar de una de ellas también en la Universidad de La Laguna, pero ha estado en distintas universidades de Italia, de Alemania y de España. Quiero terminar esta pequeña presentación con los 2 trabajos de investigación, 2 proyectos de investigación de concurrencia, ¿no?, de financiación, de financiamiento nacional y también internacional. Uno de ellos es Territorios Universitarios, perdón, y Equidad en el Acceso Educativo, que está todavía en proceso, y también otro que también está en proceso, que es Trayectoria Educativa y Vínculo entre Educación Obligatoria y Universidad. Me une por terminar ya, me une a Facundo, pues el hecho de que estuvimos hace poco trabajando juntos también con el equipo de la Universidad de La Laguna, el equipo de Sociología y Política de la Educación, SAPTEN, de que no sé si tendremos algunos miembros por aquí hoy en la sala, pero bueno, en cualquier de los casos estuvimos viendo las posibilidades de trabajar y de armar algún trabajo conjunto y bueno, y hoy pues Facundo va a ser esa pequeña o gran intervención, pero bueno, relacionada con esos trabajos que están iniciándose en colaboración entre Facundo y nuestro equipo. Pues nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carmen, y me gustaría también empezar agradeciendo la hospitalidad, la generosidad y la calidez con la que fui recibido en la Universidad de La Laguna, en el Departamento de Sociología, en el SAPTEM en particular, que coordina Carmen, y también un agradecimiento especial a Josefa Marrero, bueno, también como anfitriona de la universidad me dio un espacio también para trabajar y conocer eh, bueno, las líneas de investigación y los trabajos que están desarrollando en la universidad, en el departamento y en los distintos grupos bueno, que están vinculados a los temas en los que trabaja tanto Carmen como Josefa y bueno, también el equipo con el que tuve oportunidad de estar en contacto en esta experiencia. Y por supuesto, agradecer a Incasi y a Cristian como coordinador de esta enorme red que nos ha permitido, o por lo menos en lo personal me ha permitido estar en contacto con
estos temas tan interesantes que están trabajando en la Universidad de La Laguna y además encontrar puentes también de conexión para continuar las líneas de trabajo conjuntas. Hoy voy a presentar una de esas líneas que está vinculada a una de las tesis de doctorado que dirijo aquí en Córdoba, pero voy a mencionar al final también dos líneas de trabajo que posiblemente también podríamos continuar desarrollando con el equipo de la Universidad de La Laguna. De lo que voy a hablar hoy es de un análisis comparado, un proyecto de análisis comparativo de la alfabetización financiera juvenil en España y en Argentina, y prestando atención a cómo se traducen en los cambios de las prácticas de la juventud, las políticas, si es que hay, y cómo se diseñan y cómo se implementan, vinculadas a la educación o a la alfabetización financiera en el contexto español y en el contexto argentino, tomando como casos particulares el de Canarias y el de la provincia de Córdoba, como dos fuentes de comparación. Bueno, de lo que voy a hablar un poco en la presentación de hoy, rápidamente, bueno, en la introducción de cuál es la motivación y el contexto en el que se podría desarrollar o estamos desarrollando esta línea de investigación, cuál sería la pregunta de investigación que ordena el proyecto, y una breve revisión de la literatura que nos permite identificar con más claridad cuál es la brecha o en qué aspecto podemos aportar una nueva mirada sobre los efectos de la educación financiera en la juventud, y cuál es la propuesta metodológica que estamos desarrollando y el plan de trabajo que tenemos pensado para bueno, llevar a cabo en lo sucesivo. Lo primero es empezar a preguntarnos por qué es importante estudiar las políticas de alfabetización financiera en jóvenes. Y aquí tomamos la palabra alfabetización, aunque vamos a ver también múltiples eh, consideraciones, o se podría también hablar de educación financiera en lugar de alfabetización financiera, ya que la mayoría de las personas con acceso a tecnología están en contacto con mecanismos financieros, es decir, que hay algún nivel de conocimiento financiero por lo cual no siempre hablamos de alfabetización, sino también en algunos casos hablamos de educación financiera. Pero la pregunta es: ¿por qué estudiar la alfabetización financiera en jóvenes? ¿Por qué sería importante estudiar este tema? Y podemos identificar o hemos decidido recortar estos tres aspectos, estas tres dimensiones que justificarían la importancia de estudiar la educación financiera en la juventud. La primera tiene que ver con la autonomía, con el desarrollo de la autonomía y las decisiones de las personas, vinculadas principalmente por un lado, cómo se generan ingresos, es decir, cómo a través por ejemplo, la fuerza laboral en el trabajo, se generan ingresos laborales, o qué otro tipo de fuentes de ingresos pueden tener las personas, y cuáles son las decisiones de consumo que están estrechamente ligadas a las decisiones de ahorro y de inversión, que en algunas medidas también pueden condicionar el acceso a determinados niveles de desarrollo, de autonomía y de empoderamiento de la persona. Entonces consideramos que este es uno de los puntos principales que, digamos, justifica por qué resulta importante estudiar o analizar la educación financiera y cómo la educación financiera puede incidir en las prácticas de las personas, concretamente de la juventud. Sobre todo porque esas prácticas están asociadas con el segundo punto, que son los riesgos financieros a los que está expuesta la juventud por esta facilidad, por este acceso que da la tecnología a distintos mecanismos de intercambio de dinero, en lo que tiene que ver con el endeudamiento, cuáles son los niveles de endeudamiento o las prácticas vinculadas al crédito y al acceso al crédito en la juventud. También la prevención de estafas financieras, que se han vuelto cada vez más
más frecuentes, y las prácticas de ludopatía, que también se podrían asociar a un nivel de conocimiento financiero limitado. Esto, digamos, se traduciría en el tercer punto, que es pensar que la educación es una herramienta de desarrollo humano que promueve la equidad, en el sentido de que permite, empodera a las personas frente a las decisiones que tienen que tomar en el contexto social en el que interactúa, y en concreto en en una dimensión económica, referida a cómo gestiona el dinero, qué valor le da el dinero, y cómo eso se traduce en mejores hábitos o en prácticas más saludables eh, de consumo y de ahorro o de inversión, por ejemplo. En relación a la alfabetización financiera en la juventud, también encontramos una relación muy estrecha bueno, con dos aspectos que el proyecto INCASI promueve, que es el modelo AMOSIT y el índice DISIC. En el primer caso, por las relaciones por cómo nos permitiría este análisis identificar las relaciones que existen entre el origen social, el sistema educativo, el trabajo reproductivo y la trayectoria educativa y laboral que tienen los jóvenes, expuestos a diferentes formatos de educación financiera en los contextos en los que podemos estudiarlos. Y también en relación al índice DISIC, por esta relación entre educación, ocupación, ingresos, o educación, podríamos decir también ingresos a través de la ocupación, que es uno de los posibles modos de comportamiento o patrones que podría modificar la educación financiera en la juventud. Y analizar cómo esa educación financiera en distintos contextos puede tener distintos tipos de efectos. Eso nos lleva a plantear la pregunta que está presentada ahí, que es cómo cómo una intervención educativa, como una política educativa puede modificar las trayectorias sociales y económicas de corto plazo de la juventud, porque vamos a concentrar la atención en la educación financiera en jóvenes. En el contexto internacional hay una serie de hitos que nos permiten también reconocer cómo ha ido evolucionando este tema en la literatura especializada, tanto en el campo de las ciencias económicas como en el de la sociología. Y bueno, el primer hito internacional que encontramos es el de 2005, a través de las recomendaciones sobre educación financiera que dictó la OCDE, que actualizó en 2020, que es otro de los puntos que está destacado como un punto de inflexión en relación a las prácticas financieras por el efecto que tuvo la pandemia de COVID en bueno, en el crecimiento de la fintech y en la digitalización de muchas operaciones económicas y financieras que antes se realizaban mediante formatos tradicionales. Está marcado como otro punto importante, como otro hito significativo, la crisis financiera de 2008, que llevó a que a partir bueno, de 2009 en particular, las reuniones de organismos internacionales de distinta naturaleza empezaron a poner en la agenda eh, eh, política, en la agenda pública, la educación financiera como consecuencia de esa crisis que sufrió, bueno, que tuvo efectos muy importantes, sobre todo bueno, en las economías desarrolladas, en las economías en vías de desarrollo. Esas condiciones, las recomendaciones de la OCDE y también la crisis financiera de 2008, pudo haber impactado en el hecho de que PISA incorporara un módulo específico de competencias financieras en 2012 por primera vez, que se consolidó después en las pruebas de 2018 y 2015 y 2018, donde se incorpora, donde ya se incorpora un módulo específico que se repite en esos 2 años con el mismo patrón. Es decir, que a nivel internacional también encontramos alguna evidencia de cómo ha ido ganando terreno la educación financiera dentro de la agenda pública. Y en ese contexto es importante preguntarnos en qué sentido, con qué dirección, cuáles fueron las orientaciones de las políticas públicas
vinculadas a educación financiera que se implementaron en España en concreto y en Argentina durante este periodo de análisis. Lo que nos lleva a la posible pregunta de investigación de este trabajo, que es cómo influye la educación financiera en los comportamientos económicos de jóvenes y bajo qué condiciones puede contribuir a prácticas financieras más responsables y resilientes. Y está enfatizada la educación financiera y las prácticas financieras, porque hay un aspecto de estas prácticas que quizás resulta un poco más interesante en el contexto actual de la juventud, sobre todo cuando en lo que mencioné recién respecto del riesgo al que están expuestos los jóvenes en la actualidad. Al respecto, cuando empezamos la exploración una primera aproximación a la literatura específica del tema, trabajamos sobre estos dos conceptos, la alfabetización o la educación o la capacidad, la habilidad financiera de los individuos y su comportamiento, pensando bueno, en una resiliencia financiera o en una especie de salud financiera si es que podemos tomar una definición o acordar una definición respecto de este aspecto de la salud financiera. En relación al comportamiento financiero, uno de los aspectos que nos llamaba un poco la atención era eh, si podíamos identificar o si podíamos encontrar alguna relación entre la educación financiera y dentro del comportamiento financiero de la juventud, las prácticas de ludopatía o gambling addiction que son que podrían ser una de las dimensiones de lo que llamamos salud financiera. En este contexto de la literatura comenzamos con un metaanálisis de los artículos científicos publicados sobre estos temas y bueno, lo que estoy presentando es una red de cuáles son las palabras clave dominantes en la literatura cuando buscamos educación financiera o alguna relación equivalente. Y bueno, se puede ver por colores, como está indicado en el pie de la ilustración, de la figura, cómo han ido evolucionando los distintos temas o las distintas palabras claves que han ido apareciendo a lo largo del tiempo. En amarillo vemos que cerca de alfabetización financiera aparece tecnología financiera eh, y las fintechs que pueden haber sido también, como mencioné previamente, consecuencia de la digitalización de las prácticas económicas a partir de la pandemia. Si ponemos ahora atención a la educación financiera como palabra central, vemos que uno de los aspectos que más ha sido estudiado es cómo se relaciona con el comportamiento de los humanos, con la pobreza, con el empoderamiento, con el desarrollo sostenible. Esos son los aspectos que están vinculados principalmente a educación financiera. Y cuando hacemos énfasis en la mirada económica, vemos que hay algunos estudios controlados o algunos estudios cuasi experimentales sobre cómo afecta la educación financiera a las prácticas económicas, lo que nos permite ver que hay también campo para trabajar en este tema. Lo que no encontramos fue una relación muy clara entre estos aspectos y el comportamiento financiero, especialmente el relativo a las prácticas de ludopatía, por ejemplo, dentro de la juventud. Entonces, a partir de esta primera aproximación a la literatura con este enfoque concreto, pensamos un trabajo en varias etapas. Esta primera etapa sobre la que avanzamos más fuertemente en estos últimos 2 meses fue el metaanálisis de la literatura para identificar en qué aspecto podríamos contribuir con nuestro trabajo. Bueno, a partir de ese primer análisis surge esta oportunidad de poner atención a
a la relación entre la educación financiera y la ludopatía o las prácticas financieras no saludables. Y una segunda etapa podría ser hacer un análisis de las políticas que se implementaron en Argentina y en España, en concreto en Canarias y en Córdoba, si es que hay políticas regionales específicas, y cuál fue el enfoque de esas políticas en los dos, en los dos contextos, en estos dos contextos. Ahí hay una propuesta de cuáles podrían ser las metodologías que podríamos utilizar para ese análisis de políticas. Y una tercera etapa podrían desarrollarse con un estudio empírico comparado, aprovechando una oportunidad de un estudio que se encuentra en desarrollo en el grupo de sociología de SAPTEM, que están trabajando con juventudes, y un proyecto de formación de educación financiera que se desarrolla en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, lo que nos permitiría tener dos grupos de comparación para hacer una prueba empírica sobre educación, conocimientos y competencias financieras. Esas serían las tres etapas propuestas. Sobre la primera mostré un poco cuáles son los mapas de literatura que hemos encontrado hasta ahora y las tendencias. Eso lo estamos desagregando en diferentes patrones y siguiendo también un protocolo. En relación a la segunda etapa, que es el análisis de políticas, nos vamos a concentrar en principalmente las leyes, resoluciones, programas o cómo impactó esto en la currícula de la educación obligatoria de la juventud en esos dos contextos. Y bueno, el enfoque territorial, como mencioné, va a estar circunscrito a España y Argentina. Y las dimensiones de análisis, en principio, y a partir también de una breve revisión de la literatura, serían trabajar en torno a cuáles son los actores responsables de la implementación de estas políticas, cuáles son los instrumentos de política que están diseñados, cómo se manifiestan esos instrumentos en el discurso de la política pública, y cuáles son los fundamentos o los objetivos, si es que son explícitos, y si no, de qué manera se pueden deducir de las distintas políticas implementadas en estos dos contextos. Y por último, la tercera etapa de esta propuesta sería, bueno, trabajar con jóvenes estudiantes de estos dos contextos que mencioné, de secundaria en el contexto argentino y bueno, el equivalente en el contexto español, considerando cómo sus conocimientos financieros impactan en sus decisiones o en sus expectativas de educación y de trabajo, con un método cuasi experimental, perdón, ahí hay un error, y con un plazo de análisis longitudinal, con la idea de tomar un relevamiento en distintos momentos del tiempo, em, bueno, pensando como si fuera una intervención de política con un método diferencia en diferencias, por ejemplo. Em, bueno, este método, en el caso del grupo de Argentinas, trabajaríamos con 30 escuelas de gestión pública y privadas, con tres grupos ordenados en términos geográficos diferentes, 5 de tratamiento y 5 de control. El grupo de control sería 5 escuelas en las que no hay un programa de educación financiera, sino un programa de educación en matemáticas, y haríamos el seguimiento de esos grupos por un periodo de dos años, em, probando distintos instrumentos de prácticas financieras y de conocimiento financiero que se vinculan mucho con el modelo que mostré de PISA y otros instrumentos que hay diseñados también para medir conocimiento y prácticas financieras. Y el enfoque que tendríamos sería mixto, en el sentido de que también pensamos que hay una oportunidad de un análisis cualitativo en los grupos focales que se podrían generar en los dos contextos que mencioné de los proyectos que están en curso en los dos grupos.
Y bueno, ese análisis comparativo, como mencioné, se apoya en las trayectorias y en los proyectos que tenemos en desarrollo en las dos universidades y tiene como objetivo reconocer qué vínculo hay entre las políticas y el comportamiento en las juventudes y cómo eso eh, nos permite reconocer herramientas o dimensiones de análisis comparativo entre los dos contextos. Y eso es todo lo que tenía para presentar y bueno, nuevamente agradecer al Departamento de Sociología y Antropología y a, y a Carmen y a Josefa que me recibieron bueno, con mucha gentileza en la universidad durante estos meses y de quienes aprendí mucho y por eso estoy muy agradecido. Bueno, espero haber sido claro